Yo trabajo todos los días, mis pensamientos, mis sentimientos y mi energía están dirigidos siempre a una acción, a un trabajo militante, siempre del lado de la gente, del lado de los intereses de la gente, al cuidado de la gente, tanto de la familia, de la salud y del trabajo, que son los parámetros necesarios que uno tiene para poder vivir pacíficamente en la comunidad. Y es el trabajo político que siempre lo realizo en conjunto con la gente. ¿Tenés pensado alguna postulación? Sí, ahora cuando se abra el cronograma electoral para las candidaturas concejales en nuestra localidad, vamos a estar presentando nuestra propuesta, tanto de candidatos como de ideas. Las ideas que nosotros defendemos son las ideas del justicialismo, que aquel que las sabe no necesita mucho que le explique, pero llegado a su momento, para la gente, para que interprete bien, vamos a estar transmitiendo nuestras ideas. ¿Cómo ves la situación del país en este momento? ¿Cómo se está atravesando? Bueno, la situación del país es una situación difícil porque es una situación de estanflación, se llama, cuando hay estancamiento más inflación. Para que se entienda más fácilmente el estancamiento, ¿por qué? Porque hay un estancamiento en cuanto a los ingresos de la familia, o sea, al salario, se ha estancado, ha quedado por detrás de lo que es la inflación. La inflación de los precios, cada vez la vida nos sale más caro, pero los sueldos no están acorde a eso. Entonces, disminuye el consumo global. Al disminuir el consumo global y el Estado que no actúa para corregir esas variables, y bueno, se produce en este estado que estamos hoy, que es difícil llegar a fin de mes, que es difícil pagar las tarifas, que es difícil mandar a los chicos a la escuela porque los útiles y la ropa salen caros, la indumentaria, es difícil trasladarse de un lugar a otro porque subió la nata, subieron los pasajes, y bueno, lo que pasa que el sistema político que hoy están llevando adelante, que es el capitalismo, en países emergentes como es el nuestro, o subdesarrollado como lo llamaban antes, o del tercer mundismo, más antiguamente, que no son los países de primera línea. Pues los países de primera línea sí, vos dejas librado al mercado la oferta y la demanda y se autorregula solo la economía, pero son los países más industrializados, los países más desarrollados culturalmente, con mucho menores índices en todos los niveles, ¿no es cierto?, tanto de delincuencia, analfabetismo, narcotráfico, que son lo que hacen bajar el nivel de los países, que son medidas que se toman a nivel internacional. Entonces, si nosotros nos adaptamos a las políticas que le van bien a los países del primer mundo y no reconocemos que nosotros estamos por debajo de eso, nos pasa lo que nos pasa, porque las recetas de ellos son recetas para que todos los ciudadanos tanto la extensión territorial esté a disposición del capitalismo mundial, y también la población, o sea, terminamos trabajando nosotros para pagar deudas que son millonarias para que se desarrollen los países que están por encima de nosotros. Se nota mucho también, ¿no?, que esto afectó a nivel local, impresionante. ¿Crees que hay forma de salir adelante? Con medidas locales es muy difícil porque nosotros dependemos prácticamente, la economía de una sociedad depende del gobierno nacional, y el gobierno nacional, si vos no mejorás el consumo global, ¿cómo se mejora el consumo global y cuáles fueron las ideas de Perón y la idea del justicialismo? Se disminuyen los impuestos de la gente, del trabajador, se mejoran un poquito los salarios, hablando del Estado, ¿no es cierto?, porque entonces el que contrata al privado también tiene que suben solo los sueldos, se mejora y se invierte en infraestructura, o sea, el gasto público se pone para gastos de infraestructura, en caminos, en rutas, en escuelas, en hospitales, en viviendas. Entonces con eso hay una movilización del capital hacia las obras públicas, se da trabajo a la gente, se disminuyen los impuestos, como te dije,
las cargas sociales de la gente, se aumentan los impuestos a la importación y a la exportación, y eso lo que hace es que se genere un aumento de la productividad y de la competitividad. Y si esas medidas, nosotros todos hoy le bajamos los impuestos y las retenciones a los que importan y exportan, le aumentamos los impuestos a la gente, le disminuimos los salarios a los jubilados, a los pensionados y a los trabajadores, y disminuyeron las obras públicas. En Esquina no se hizo una sola obra pública en lo que va de este gobierno, solamente el puente San Juan, y hoy ya está todo destruido. O sea, tenemos el puente del Arroyo Guazú en veremos, tenemos el puente de Guayquiraró y el de Paso Yunque en veremos. Entonces, si no hay obra pública, si no hay nada, y bueno, ¿y cómo se va a activar la economía? Decime vos, no sé cuál es la receta mágica que ellos pueden llegar a tener como para mejorar y aumentar el consumo general de la gente. Vos te vas a los negocios comunes y tradicionales de gente de esquina, no estamos hablando de los chinos, ni estamos hablando de gente que tiene múltiples rubros, como ser venta de autos, venta de mercadería, farmacia, etcétera, etcétera, y también tiene un supermercado. Estamos hablando del tradicional almacenero, te vas, mira, están vacíos, hay un solo dentífrico, hay un solo fideo, un solo arroz, ¿entendés? Nosotros tenemos que vivir el día a día, nos están acostumbrando a vivir como vivíamos hace muchos años atrás, está bien, yo creo que tiene razón cuando Ricardo Colombi sale y dice, sí, pero la plata no alcanza, pero es plata, no tenemos bonos, está bien, no hay bonos, hay gobernabilidad, hay un poder ejecutivo, un poder legislativo, ejecutivo y judicial, pero el mayor el porcentaje de la población no llega a fin de mes, no puede otra cosa que para aumentar el consumo, que es lo que hay que hacer, subsidiar las tarifas y el transporte. Entonces le sobra plata a la gente para poder ir y consumir en la peluquería, en el mecánico, en toda la estructura de la sociedad que hace que se movilice la plata. Y hoy sacaron los subsidios al transporte, sacaron los subsidios a los servicios, que son servicios sociales básicos. Porque antes sí vivían, yo me acuerdo que mi abuela me contaba que ella tenía una velita con querosén y con eso se alumbraban, pero hoy la demanda y la necesidad de la gente han cambiado totalmente. Vos no podés mandarle a la escuela y no tener internet en tu casa a tus hijos porque eso te exige. Entonces no es lo mismo que mi padre que me decía que él no tenía internet, no tenía nada y lo mismo se recibió de médico. Claro, pero hoy cambió la demanda del mundo. Si vos no tenés internet y no sabés otro idioma y no podés terminar la escuela, ni podés acceder siquiera a ingresar a una universidad. ¿Y por qué no tenemos que acostumbrar a vivir mal? Si todas las personas naturalmente quieren estar cada vez un poquito mejor. Por eso el que es en política hablando, el que es concejal, quiere ser intendente y después quiere ser diputado y después porque todos aspiramos, porque la sociedad se mueve en esa inercia que cada vez queremos estar mejor, no cada vez peor. Y hoy nosotros en la Argentina y bueno, en todo lo que hace a nuestro territorio hemos retrocedido, estamos cada vez peor. ¿Cómo se trabajaría desde Cambio Solidario para la sociedad? Nosotros acá en Esquina, y bueno, yo creo que vamos a demostrar una nueva forma de hacer política, que no es nueva en realidad porque hubo mucha gente que la hizo. Si nosotros nos remontamos a la historia, hubieron muchos referentes. Yo en ese sentido siempre soy un investigador de la clase política y dirigencial, y hemos tenido muchos referentes que han dado su vida al servicio de la comunidad, y nosotros vamos a volver a esos tiempos. Nosotros no creemos en la política en el servicio personal o exponerse a una sociedad cuando uno no trabaja, no estudia o no tiene ninguna función dentro de la comunidad y a pedirle el voto para poder tener un carguito y poder tener un sueldito a fin de mes. Entonces, como nosotros esas cosas, lo que estamos en Cambio Solidario, somos gente de trabajo y tenemos resuelto nuestras cosas básicas, que es el trabajo, la salud y la familia, vamos a hacer un aporte a través de la política y vamos a donar nuestro sueldo, vamos a salir a trabajar con la gente como lo venimos haciendo, asistiendo al que más necesita, porque la equidad es eso.
La igualdad, que es lo que es darle el mismo servicio, sea al pobre, al rico, al mediano, al blanco, al negro, al rubio, al morocho. Eso es igualdad, darle el mismo servicio. Pero la equidad es darle más al que más necesita. Como nosotros nos manejamos en una casa. ¿A quién vos le vas a mandar a la maestra particular? Al que más le cuesta. ¿A quién lo vas a mandar al hospital? Al que se enferma. ¿A quién le va a dar más comida? Al que está más flaquito, más desnutrido. Eso nomás es la equidad. Y eso es la justicia social que nosotros vamos a defender si nos toca estar dentro de la política. De la política en ejercicio ya, a través de un cargo. Nada más que esa cosita simple. Y si no nos toca, y bueno, seguiremos en el mismo lugar, lo mismo. Estamos siempre a disposición de la gente. Yo veía, por ejemplo, que en la historia hablando, Alén, que fue un representante de una generación de la política, él se había retirado, y converso siempre con mis familiares, se había retirado como 5 o 8 años de la política para dedicarse a ser el abogado de los pobres. Entonces, si yo no entro en un cargo político, y me retiraré 5 años, 8 años, porque tengo tiempo para eso, y me dedicaré a ser el médico de los pobres, como Alén, si fuera por hablar de un referente del radicalismo, porque muchas veces el fanatismo no nos lleva a nada. Nosotros tenemos que conocer y sacar lo mejor de cada uno. Y tenemos referentes, tenemos buenos referentes. Ahora, si vos te querés prender de los malos referentes de cada uno de los partidos, y bueno, fíjate vos que la otra vuelta cuando anduve paseando por Córdoba también y mirando la historia de Ilía, decía que él era el único médico en su pueblo, en un pueblo chiquitito de Córdoba, y que cuando había campaña política, como él era radical, y los peronistas que eran sus pacientes venían y le cascoteaban la casa, y él se tenía que aguantar porque la política era así. Entonces nosotros como médicos estamos a veces en esa encrucijada que tenemos que atender a un paciente que sea radical o peronista o de cualquier partido, y muchas veces tenemos que aguantar también de que nos critiquen y digan barbaridad y guasada de nosotros. Por eso la formación que nosotros tenemos en la política, el médico en sí, es muy diferente a lo de otra persona. Porque otra persona puede guardar rencor, odio y todos esos malos sentimientos que hacen a la sociedad negativos, ¿no es cierto? Y nosotros no, porque por más que nos cascoteen en la casa y después el otro día le tenemos que estar atendiendo. Entonces no podemos tener odio ni rencor. Yo no tengo, o sea, puedo decir verdades, porque en la mayoría de las veces, en el 99,9% de las veces, yo le digo las verdades a mis opositores, y por eso se enojan y dicen, no, este tiene un carácter feo, este tiene un temperamento malo, y esto no, porque el temperamento vos lo tenés que demostrar cuando tenés que atenderle al que te cascoteó tu rancho, y ahí uno demuestra el verdadero temperamento. Yo jamás me tomé represalia por tener conflicto político con una persona. Doctor, por último, muchas expectativas. Y bueno, las expectativas de lo que estamos hablando, o sea, en una situación compleja como está viviendo el país, con una justicia que sobreactúa cuando uno es opositor, y bueno, tenemos que estar preparados a cualquier cosa. Yo sinceramente muchas veces tengo miedo hasta de viajar en auto, que no me agarren la gendarmería y por cualquier cosa me metan en alguna causa judicial que me impida después ser un representante de mi pueblo. Te digo la verdad, pero bueno, esas cosas las vamos a cambiar desde adentro.